noches, queridos hermanos. Continuamos con nuestro estudio de doctrinas fundamentales. Y esta noche empezamos nuestro estudio con la escatología bíblica. ¿Qué es la escatología bíblica? Es el estudio de la profecía que está por cumplirse. Estamos hablando de hechos futuros, ¿cierto? Entonces, le invito a que oremos, hablemos con Dios y le pidamos que en este estudio tan especial, este estudio tan importante de las Sagradas Escrituras, disponga nuestra mente y nuestro corazón para aprender, para entender, para comprender las verdades de nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de hablar de tu verdad, de hablar de tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de esta noche de estar en este lugar, de poder transmitir, de poder hablar acerca de las verdades de tu palabra, Señor. Un tema tan importante, un tema necesario, Señor, para manejar y dar en la iglesia local, Señor. Gracias porque tu palabra es certera, tu palabra es rotunda, tu palabra es verdad, Señor. Habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, guíanos y déjanos comprender un poco más quién eres y estas verdades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dijimos que arrancamos nuestro estudio de la escatología bíblica. ¿Qué es escatología? La ciencia de los hechos futuros. Y cuando hablamos de hechos futuros estamos hablando de profecía bíblica. O sea que tenemos que enfrentarnos a qué dice la Biblia acerca de los hechos futuros. Y quiero recordar algo que es especial. Cuando estuvimos estudiando bibliología, la palabra segura y profética, que es la escritura, como lo dice Pedro, toda la Biblia es profecía. La profecía cumplida es historia cumplida. La profecía por cumplirse es historia por cumplirse. Entonces, la Biblia es un libro profético y tiene profecía que ya se cumplió y profecía por cumplirse. Más del 95% de la profecía bíblica ya se cumplió. Y si Dios ya cumplió más del 90% de la profecía, ¿por qué habría de no cumplir el restante? La mayor parte de la profecía se cumplió cuando el Señor Jesucristo vino. Y quiero dejarle claro algo muy importante. Cuando estamos hablando de profecía bíblica, el centro de la profecía es el Salvador. Porque el principal personaje de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, ¿quién es? El Señor Jesucristo. El mensaje principal de todos los 66 libros de la Biblia, ¿cuál es? La salvación. El mensaje del Evangelio. La profecía gira principalmente en torno del Señor Jesucristo. Si usted me acompaña a Apocalipsis 19:10, dice la palabra de Dios: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este pasaje me está diciendo que el centro de la profecía, que el espíritu de la profecía es el Señor Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Él es el que le da valor y sentido a la profecía bíblica. Y tal vez la primera profecía que usted recuerda del Señor Jesucristo la encuentra en Génesis, capítulo 3, cuando el Padre Celestial está dando la sentencia a la serpiente y dice que vendría quien pisaría la cabeza de la serpiente. Desde Génesis encontramos profecía, y la profecía gira en torno del Salvador y la salvación. Ahora, vamos a hablar un poco más de esto para dejar más en claro. Centro de la profecía del Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Lucas, capítulo 24, versículo
27. El Señor Jesucristo se encuentra con unos hombres que están discutiendo acerca de lo último que ha pasado en ese momento. Lo último que había pasado es la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha resucitado, se encuentra con ellos y mire lo que dice el versículo 27. Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les explicaba en todas las escrituras lo referente a él. El Señor Jesucristo resucitado se encuentra con estos discípulos para mostrarles que desde Génesis y los libros proféticos del Antiguo Testamento hablaban de él. ¿Y qué quieres decir con esto? Estoy recordando que la profecía es acerca del Salvador. La profecía gira en torno a la primera venida de Cristo en el Antiguo Testamento, pero también en la segunda venida. En este momento Cristo ha venido, ha ido a la cruz y ahora les está diciendo a los discípulos: dense cuenta que todo lo que ha acontecido conmigo, mi vida, mi muerte, mi resurrección, los padecimientos en la cruz, eso ya estaba escrito y yo vine a darle cumplimiento. Tenemos profecía cumplida que gira en torno del Señor Jesucristo. Profecía como dónde iba a nacer. Profecía como dónde iba a iniciar su ministerio, cómo iba a ser su ministerio, su vida, pero también su muerte, su resurrección, su ascensión y la segunda venida que la está esperando la iglesia. ¿Vamos bien? Entonces, profecía cumplida con el Señor Jesucristo, y estamos viendo en este momento pasajes que evidencian y dejan por sentado que el centro de la profecía es ¿quién? El centro de la profecía no es que usted llegue a un lugar y le digan qué número jugar al chance. Eso no es profecía bíblica, eso es profecía demoníaca. El centro de la profecía no es que vengan y le digan a usted en el oído qué número jugar, o qué va a pasar, o la casa que se va a ganar. El centro de la profecía gira en torno del Salvador. Hechos, capítulo 10, versículo 43, dice así: de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados en su nombre. Mire lo tremendo que está diciendo aquí Lucas en el libro de los Hechos. Está hablando del Señor Jesucristo y está afirmando que los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca del Mesías, acerca del Salvador, que solo en él se recibe perdón de pecados en su nombre. ¿Vamos bien, iglesia? El centro de la profecía es Cristo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3, usted encontrará allí que la revelación de Jesucristo, hablando de la revelación de mi Salvador, acerca de las cosas que habrían de suceder pronto, y esto está centrado en su venida. Acompáñame a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué me está diciendo este texto? Dos cosas. La primera que vamos a ver en este momento: que los profetas del Antiguo Testamento inquirieron diligentemente, estaban afanados en el estudio de las Escrituras, mirando cómo vendría el Mesías en su primera
venida. ¿Ok? El Señor Jesucristo, centro de la profecía. Y la profecía, con respecto a nuestro Salvador, habla de su primera venida y de su segunda venida. Pero antes de hablar de la segunda venida de Cristo, encontramos que en el Antiguo Testamento hay dos clases de profecía acerca de Cristo. Hay profecía acerca de su primera venida y profecía acerca de su segunda venida. Cuando hablamos de Cristo como Salvador, es claro que al mirar la profecía, la salvación que Dios ha querido ofrecerle al ser humano no es cosa solamente pasada, también es cosa presente y también es cosa futura. Aunque el Espíritu Santo está constantemente liberando al creyente del poder del pecado, con todo permanece una vieja naturaleza en los creyentes, que constantemente les hace zancadilla para pecar. Esa vieja naturaleza te entristece, te amarga, te frustra, te trae tristeza, depresión, desánimo. Esa es la vieja naturaleza, la nueva no. La nueva tiene gozo, paz, mansedumbre, benignidad, templanza, dominio propio. Y eso te lleva a revisarte en qué estás andando, si estás en la carne o en el espíritu. El santo más maduro siente en ocasiones un impulso interior hacia pecar. Esta vieja naturaleza será erradicada definitivamente en el futuro. Habrá un momento futuro, estamos viendo cosas futuras, profecía, ¿no? Hay un momento futuro que enseña la Biblia de que esa naturaleza caída que nos hace rebelarnos contra Dios ya no va a habitar más, ya no va a estar más en usted y en mí. Es uno de los hechos futuros, gloriosos y grandiosos que espera el creyente. El momento de su liberación total y absoluta, de esa naturaleza que le lleva a rebelarse contra Dios. En el Antiguo Testamento hay profecía acerca de la venida del Mesías. Y cuando estos hombres estudiaban la Biblia, pues entraban como en una vicisitud grande. Porque encontraban pasajes que hablaban de su primera venida, en sufrimiento, en martirio y en dolor. Pero encontraban pasajes de la Biblia donde decía que el Mesías vendría en gloria y en poder. Y no sabían cómo encajar eso. Vamos a ver un ejemplo de esto. Salmo capítulo 22. Si usted estudia detenidamente el Salmo capítulo 22, vamos a encontrar que en este salmo se profetizan los padecimientos del Mesías. El Señor Jesucristo en su primera venida vino a padecer. En su segunda venida vendrá en gloria, a reinar, a gobernar, a impartir justicia frente a aquellos que no quisieron creer en él. Salmo capítulo 22, usted va a encontrar que hay profecía del Mesías hablando de los padecimientos. Y mire lo que encontramos allí. Ahora el Salmo, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Profecía cumplida? Claro, eso se cumplió ¿dónde? En la cruz del Calvario. Usted puede ratificar esto y puede comprobarlo en Mateo 27, versículo 46, Marcos capítulo 15, va a encontrar la crucifixión y va a encontrar que el Señor Jesucristo anunció estas palabras. Profecía que se dio en un salmo de David. Continuemos, versículo 2. ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación y de las palabras de mi clamor? Imagínese que cuando usted está leyendo este texto, el Señor Jesucristo está colgado en el madero y va a encontrar significado y sentido. Mas yo, versículo 6, soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven
me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Usted recordará que cuando lee Mateo capítulo 27, Marcos 15, Lucas 23, va a encontrar que hubo gente que se burló del Señor Jesucristo. Se burlaron los gobernantes, se burlaron los ricos, los soldados y hasta los malhechores de la cruz. Uno de ellos se burló de él, diciéndole, sálvese a sí mismo. Esto es palabra profética de lo que ocurrió, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Continuemos, versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Está narrando la crucifixión. Recuerde que una de las palabras del Señor Jesucristo es tengo sed. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Orodaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto encuentra usted que en Mateo 27, vuelvo y le digo, Marcos 15, Lucas 23, Juan 19, se describen todos los hechos de la crucifixión. Y va a encontrar que los soldados jugaron a suertes la ropa de nuestro Salvador. Profecía cumplida. De la primera venida. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Y esa petición que hace el Señor Jesucristo en este salmo se ve cumplida. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Si quieres estudiar más a fondo este salmo, tenemos un estudio en los audios del libro de los salmos, el Salmo capítulo 22. Miremos ahora otro salmo, Salmo 69. Y en el Salmo 69 usted también va a encontrar un salmo profético acerca de los padecimientos del Mesías. Salmo 69. Y vamos a saltar en algunos versículos, no lo vamos a leer todo detenidamente, sino para tenerlo como referencia y usted en su estudio personal, ya después se sienta y lo hace versículo a versículo, tomando las porciones que corresponden al Salvador y las porciones que corresponden al salmista, dejándolo claro. Versículo 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Los que me aborrecen sin causa. No había una causa legal, justa, para haber aborrecido al Salvador. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he dado pagar lo que no robé. Imagínense el Señor pagando por un robo que nunca hizo. Versículo 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Profecía de lo que se cumplió en el Señor. Juan 2, 17. Porque me consumió el celo de tu casa, y los de los que te vituperaron cayeron sobre mí. El Señor Jesucristo se recuerda que allí en Juan capítulo 2 hizo un azote de cuerdas, ¿cierto? Lo que llamamos la purificación del templo, cumpliéndose esta parte de la profecía. El celo de tu casa me consume. Versículo 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo.
y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Se cumplió? Sí. Allí en Mateo 27, Marcos 15, Juan 19. Sea su convite delante de ellos por lazo, y los que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y aquí también se cumple otra parte de la profecía que sucede en el Señor Jesucristo. Recuerde que esta parte del Salmo es nombrada allí en Hechos capítulo 1, cuando hay la sucesión apostólica. Hay que suceder al traidor que dejó sola la casa y que tome otro su lugar. Profecía bíblica. Pero también este salmo, al final, no solamente nos va a hablar de los padecimientos del Salvador, nos va a hablar de su venida en gloria. El problema con el judío era que cuando leía esto, pensaba en que el Mesías vendría una sola vez. No tiene la claridad que nosotros como iglesia sí tenemos, que el Mesías vendría 2 veces. Una como cordero al matadero, otra como un león. Una como un cordero indefenso, otra como el rey de gloria con la espada desenvainada a dar juicio. Una dispuesta a morir y la otra a quitar la vida a aquellos que no le han reconocido. Una ofreciendo su vida para que los que ellos creen en él tengan vida. Otra veniendo en justicia, dando muerte a aquellos que no recibieron su vida. Segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, ya es más claro para nosotros cuando leemos esto que los profetas estuvieran preguntando cómo podrían suceder estas cosas a la vez. De que el siervo supliese, pero también de que el siervo estuviera en gloria. El siervo de Dios, el Señor Jesucristo. Hay salmos en la Biblia que usted también va a encontrar, y no solamente salmos, sino muchas partes de las Escrituras, donde también hablan de la segunda venida del Mesías en gloria. Podemos mirar un salmo, Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, los gobernantes, eso es lo que han hecho, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, el Señor Jesucristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que nos gobierne la moral de Dios, saquemos eso para afuera. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre mi santo monte, el Padre hablando acerca del Hijo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo fue engendrado? En la resurrección. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesiones tuyas los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será que el Señor va a gobernar con vara de hierro? Como nos lo dice Apocalipsis 2:26. En el regreso de Cristo, en su segunda venida. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid la amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían, en el Hijo. La expresión del Evangelio aquí narrada. Entonces aquí un salmo que nos proyecta la gloria futura del Señor Jesucristo, ¿cierto? No nos está hablando de los padecimientos del Mesías, sino de su gloria. Y podríamos mirar otro ejemplo, como el Salmo 72. Salmo 72 también podríamos ver unos pasajes. Mire lo que dice.
Él juzgará a tu pueblo con justicia. Versículo 2. ¿Quién? ¿Quién juzgará al pueblo con justicia? El Señor Jesucristo. ¿De quién estamos hablando? ¿Ya sucedió eso o va a suceder? Ok, va a suceder. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Versículo 3. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. ¿Cómo es el reino del Señor Jesucristo? Ese reino que se está esperando. Un reino correcto, de justicia, de equidad, de bondad. Versículo 3. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicias. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. En su primera venida no vino a aplastar, vino a rescatar. En la segunda, en gloria, a aplastar al opresor. Eso es lo que enseña el texto. Versículo, vamos a bajar un poco. Versículo 12. Porque Él, ¿quién? Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviera quien lo socorra. Versículo 13. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño, de violencia, redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Versículo 17, adelantémonos un poquito. Será su nombre para siempre. ¿Será su nombre para qué? No hay duda que se está refiriendo al Eterno, ¿cierto? El Señor Jesucristo será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. ¿Lo llamarán? ¿En quién es el único en que son benditas todas las naciones según la Biblia? En el Señor Jesucristo. Nos está hablando de su segunda venida en gloria. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Y toda la tierra, ¿cuándo toda la tierra va a estar llena de toda la gloria de Dios? En su reino milenial, en su segunda venida. ¿Vamos bien, iglesia? Entonces, en esta introducción a lo que hablamos escatología, profecía bíblica que ha de cumplirse, hemos dicho que se centra en la persona del Señor Jesucristo. Que estos hombres, estos profetas, cuando venían a la Biblia, pues tenían un conflicto. ¿Cuál? ¿Cómo es posible que el Mesías sufra, pero sea rey? No podemos verlo sufriendo y en gloria, no entendemos. Para nosotros es claro, porque hay dos venidas. Recuerde lo que estábamos leyendo ahorita en 1 de Pedro 1, 10 al 11. Si quiere volvamos allá. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿de la gracia destinada a quién? ¿A ellos o a nosotros? Está hablando de la iglesia. La gracia destinada a vosotros. Porque es que, queridos, la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. ¿Qué es un misterio? Un secreto oculto que se aclara en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es donde se aclara acerca de la iglesia. En el Antiguo Testamento no hay un pasaje que hable de manera literal y puntual de la iglesia. Ahora, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué pasaría, en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, que anunciaba la profecía, dos cosas: los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Para nosotros es claro, ¿cierto?
Para la persona judía, cuando se enfrentaba al texto, no tenía la claridad que nos está dando el Señor a nosotros como iglesia. No la tenían. Para nosotros ya es más claro. La explicación es que Cristo vino, padeció en su primera venida y que vendrá otra vez con gloria en su segunda venida. Muchos versículos del Antiguo Testamento se refieren al regreso de Cristo y así como Pablo, Pedro, Juan, ellos hablan muchas veces de que el Señor vendrá. Eso dicen los discípulos, ¿cierto? Y la iglesia, ¿qué está anunciando cuando venimos a la cena? Que Él vino, pero que lo está esperando. El Señor Jesús, cuando nos invita a la cena, dice que la participemos hasta que Él venga. O sea que la cena también ejemplifica que la esposa del Señor, la desposada, está esperando a su esposo para casarse. Eso representa la cena. Eso también representa parte de la cena. Ok. Recordemos algo, esto no solamente lo dicen los discípulos del Señor, el mismo Señor lo dice. Hay un pasaje maravilloso, Juan, capítulo 14, si usted va a su Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y en el capítulo 14, el Señor Jesucristo también profetiza. Mire que sí, Él profetiza acerca de su segunda venida. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo profetizando. ¿Usted es cristiano? Sí. Entonces hay profecía para usted. Que donde esté Cristo, usted y yo, ¿dónde vamos a estar? Donde esté Él. Y si usted no es de Cristo, ¿dónde va a estar? En el lugar donde no está Él. Va a estar sentado en el reino. Jesús dijo algo muy claro. Si me fuere, vendré otra vez. El mismo Señor Jesucristo profetiza su segunda venida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a dar la claridad de los temas que vamos a ver en Hechos Futuros. Hablé un poco de lo que es profecía y de la importancia de no perder de vista que la profecía gira en torno del Señor Jesucristo. En su primera venida y en su segunda venida. En su primera venida, nacimiento, ministerio, vida, muerte, resurrección. Pero ahora, el resto de la profecía por cumplirse gira en torno de su segunda venida y los acontecimientos que hay alrededor de esa segunda venida. Y aquí es donde vamos a tener que hablar de muchos temas que hay en torno de la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a dar un poquito de claridad desde una vez. Con respecto a la segunda venida, hay muchos versículos. Juan 3, ¿cierto? Juan 3, que lo acabamos de leer, Juan 14:3, me está diciendo que Él viene por sus santos. Pero hay otros pasajes de la Biblia, como 1 Tesalonicenses, capítulo 3, donde me dice que viene con sus santos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Y esto es importante porque una cosa es que el Señor Jesús diga, vengo por los santos, y otra cosa es que diga, vengo con los santos. Hay dos momentos de este acontecimiento y hay un orden cronológico de situaciones que están alrededor de la segunda venida de Cristo. Voy a dar más claridad, ¿ok? De los temas que nos competen para estudiar ahorita escatología en las siguientes sesiones,
Vamos a estudiar un tema que se llama el rapto. El rapto. Ya leí la introducción. Vendrá por sus santos, el rapto. Cuando la iglesia es llevada a donde está mi Señor y será transformada en un abrir y cerrar de ojos, van a suceder otros hechos. Él en el rapto no ha venido, no ha puesto el pie en tierra. El pie en tierra lo hará en la segunda venida, cuando viene a reinar y viene con su esposa. Por eso viene con su santo. Eso lo vamos a ver con más claridad, no se preocupe que vamos a hacerlo despacito para que no nos perdamos. Entonces, como vamos a hablar de hechos futuros, es necesario dar como un orden cronológico. ¿Qué temas competen a los hechos futuros? Primero, el rapto. Segundo, vamos a ver algo que se llama el tribunal de Cristo, un lugar donde se va a dar galardón a los creyentes por lo que hicieron con su vida como cristianos. ¿Será que este lugar es importante? Sí, yo soy cristiano, el que está en Cristo nueva criatura es. Todo lo viejo pasó. El Señor ya no se va a acordar de las cosas que yo hice antes de que no era cristiano. Todo eso ya pasó, quedó echado atrás. Él lo tiró al fondo del mar y nunca más se acordará de ello. Pero lo que hice como cristiano con mi vida, debo ir a un lugar llamado el tribunal de Cristo. No es un lugar para condenación, es un lugar de galardón, donde se va a premiar lo que usted y yo hicimos con nuestra vida como creyente. ¿Vamos bien? Más que lo que hicimos, las motivaciones con las que hicimos las cosas. El tribunal de Cristo, arrebatamiento, tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Vamos a ver que en el tiempo futuro estamos esperando las bodas del Cordero. ¿Qué es eso? Después de que se hayan dado los galardones por el servicio, vendrá lugar el tema de las bodas del Cordero, donde el Señor entrará en un gozo hermoso con aquellos que han sido rescatados para introducirnos una eternidad con Él. Bodas del Cordero. Mientras esos acontecimientos suceden en el cielo, el rapto de la iglesia, págate, la iglesia es quitada de acá, hay otros acontecimientos que están sucediendo. Se llama la tribulación y la gran tribulación. 7 años donde después de que la iglesia es quitada, van a suceder cosas tremendas. Una aparente paz sobre la tierra, donde después lo que vendrá es dolor, ira, persecución y muerte. La gran tribulación. Después de la gran tribulación viene otro hecho que es competente que lo estudiemos, que ahí sí ya vamos a hablar de la gran tribulación que viene. La segunda venida de Cristo. En el rapto vino por los suyos. Y después de la gran tribulación viene con los suyos, viene con los santos. ¿A qué? A dar juicio sobre aquellos que no creyeron en Él. Y entonces tendremos que ver otros temas proeminentes, porque cuando Él viene en la segunda venida, va a existir algo diferente que se llama el juicio del gran trono blanco. Y en ese juicio del gran trono blanco no es para usted y para mí. Veremos lo que es el juicio de las naciones, que son hechos futuros, pero también tendremos que ver otros tipos de juicios para tener más claridad. El juicio de los ángeles. ¿Sabe usted a quién está preparando Dios para darle juicio a los ángeles? Por eso debemos tener una vida de devoción, porque vamos a ser los encargados que es que darle juicio a los ángeles, hermano. ¿Cómo está tu vida de devoción? ¿Cómo está tu vida de conocimiento bíblico? ¿Cómo está tu vida de profundización? Juicio a los ángeles. Por lo último que veremos, después del juicio de los ángeles, habrá una época que se llamará el milenio. ¿Cómo se llamará?
el milenio, ¿cierto? La segunda venida es con el propósito de cumplir el Señor no solamente el juicio que va a dar sobre la tierra, sino también a dar las recompensas o las promesas que tenía con la nación de Israel. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Sí vamos bien? Por eso los temas hay que verlos uno por uno para empezar a entender qué es lo que está pasando en el futuro o qué va a suceder en el futuro. Entonces, nos quedamos ¿dónde? En el milenio, ¿cierto? ¿Qué es el milenio? Para dar un pequeño adelanto. El Señor le prometió a la nación de Israel que habría un paraíso en la tierra. Y lo va a cumplir. ¿Y nosotros dónde vamos a estar? Somos la esposa del rey. Vamos a estar reinando con el rey. ¿De qué se preocupa? Vamos a estar reinando con el rey, viendo cómo cumple sus promesas a Israel. Vendrán la resurrección del gran trono blanco, porque va a haber el juicio del gran trono blanco después de esto. Y entonces para eso también tendremos que hablar del orden de las resurrecciones, para que cuando lleguemos aquí tengamos, ¿cuántas resurrecciones hay? Hay una resurrección que le compete solo a los creyentes, a los que están en Cristo, pero hay otra resurrección. Vamos a ver el orden de las resurrecciones. En el juicio del gran trono blanco habla una resurrección para juicio, donde van a ser resucitados los hombres, puestos otra vez en vida, para juicio. Y por último, lo último del plan eterno de la profecía, lo último de este plan es el estado eterno, donde ya no va a haber diferencia entre judío y gentil, judío y iglesia, ya no va a haber diferencia entre Israel y la iglesia. Ya seremos todos uno, un solo pueblo de toda lengua y nación adorando a nuestro Salvador en la eternidad. ¿Cómo vamos, iglesia? ¿Interesante el tema? Entonces le invito para que dentro de 8 días venga con su cuaderno, con su Biblia, y ya sabiendo qué es el centro de la profecía, que es el Señor Jesucristo, venga deseoso de estudiar lo que Él ha prometido. Voy a prepararles morada en la casa de mi Padre. Vengo por ustedes. El arrebatamiento o el rapto es el inicio del siguiente programa de la venida de Cristo. ¿Cómo así? Algunos enseñan la venida de Cristo en 2 tiempos. Y no está mal. En el primer tiempo, por su iglesia. Y en el segundo tiempo, con la iglesia. Y hay una diferencia grande que tenemos que ver para que no confundamos el rapto con la segunda venida de Cristo. Entonces, en casa usted puede irse preparando, puede ir leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 4, puede ir leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 56, para que cuando estemos mirando estos temas sean más claros para usted. La idea es que el día de hoy hacemos la introducción de lo que vamos a ver para que usted esté deseoso de acompañarnos. Le invito a orar en esta noche. Padre amado, gracias porque tu palabra es maravillosa. Toda la Biblia es profecía y toda la profecía gira en torno de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Necesitamos salvación y por eso debemos poner nuestros ojos en Él. El centro de la Biblia es el Señor Jesús. En los hechos importantes de su primera venida, pero también de su segunda venida en gloria. Viniste como un cordero al matadero, como lo dice Isaías 53, traspasado por nuestros dolores. Enmudecido, no abriste la boca, Señor, y pagaste por la rebelión de tu pueblo. Señor, el costo de mi salvación, Señor, fue que tu cuerpo fuera lacerado. Fue tu entrega hasta la última gota de tu sangre para que yo tuviera vida eterna. Tu primera venida, Señor, como un cordero enmudecido que no abre la boca. Pero tu segunda venida como león que viene a gobernar
que viene a dar juicio, que viene a impartir justicia, que viene a impartir bondad, que viene a cumplir las promesas hechas a tu pueblo. Gracias porque la iglesia también, Señor, participará de ese reinado tuyo. Gracias, Señor, porque tu esposa anhela ver el reino. Así como nos enseñaste a orar, venga pronto tu reino, Señor. Queremos ver tu reino, porque tu reino es lleno de equidad, de justicia, de verdad, de santidad. Un reino sin dolor, un reino de paz, de equidad, donde a cada uno se le dará. Gracias por ser ese Dios bueno y maravilloso que nos permite estudiar estos temas, Señor. Bendecimos tu nombre. Ven pronto, Señor Jesucristo. En el nombre tuyo oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche en la transmisión y acompáñenos dentro de 8 días para seguir estudiando más acerca de los hechos futuros. Que Dios les bendiga.